Bien. Listo. Hola Renzo, buenos días. Hola, Hola. hola. Renzo, ya para que sepas, ya vamos a empezar a dejar entrar a los invitados. Les comparto, Renzo es parte del equipo de Durán. No vi conectada a Denise aún, Renzo, pero bueno, por temas de tiempo vamos a iniciar a dejar al equipo, a la gente entrar. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Buenos días. Pensé que no me estaban escuchando. Ya, no hay problema, está bien. No sabría decirte si Denise ahorita ya se va a conectar, pero sí, está bien. Por la hora ya podríamos empezar. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos. Bien. Mucho Ya gusto. están entrando. Aquí que terminen de entrar. Buenos días. Aquí todavía no todos tienen el audio. Buenos días a los que están ingresando. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Rickson. Denise. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, ¿qué dice cuenta Zoom? Es difícil la Denise. Buenos días. Sí, buenos días. Aquí ya estamos ingresando. Súper. Denise, ahí ya estamos conectados y gracias. Aprovecho de agradecerles a todos y bienvenidos a todos a este evento virtual. Así que muchas gracias por conectarse. Eh, Denise, ya hay 10, 11 personas conectadas. Eh, Tú me avisas si estamos esperando a alguien más que necesites. Sí, dame por favor un minutito más para poder iniciar en un minuto. Dale, Denise, claro que sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, Rickson, siendo 8:05, creo que ya podemos comenzar. Muchas gracias, Denise. Bienvenidos todos. Buenos días allá en Perú. Buenas tardes los que nos acompañan de España, un poco más temprano en México, que también nos están acompañando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión donde tenemos un invitado muy especial, al doctor Xavier Roura. Xavi Roura, muchas gracias, doctor Xavi, por acompañarnos y la idea o el objetivo de hoy es conversar un poco en este tema de felinos, de cistitis idiopática. Bueno, ya el doctor Xavi nos estará comentando. Quisiera, en nombre de representaciones Durán y de Baimida,
darles la bienvenida también en nombre del equipo de Bioibérica que nos acompaña desde España, a todos los veterinarios que han sido invitados especialmente para el evento de hoy, donde queremos comentarles sobre el nuevo portafolio que estamos trayendo a Perú con representaciones Durán. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando perfecto? ¿Me confirma? ¿Sí? Entonces, Sí. ya, muchas gracias. Ya con eso dicho, pues estamos muy emocionados hoy de tenerlos acá en este evento donde queremos compartir alguna información, y antes queríamos aprovechar de presentar un poco de quienes estamos acá. Mi nombre es Rickson Guerrero, yo soy el Key Account Manager de Baimida para Sudamérica, responsable del tema comercial junto con representaciones Durán de poder traer este portafolio innovador a el mercado peruano, y personalmente les agradezco a todos una cordial bienvenida a esta presentación. Solo robarle unos minutos para comentarles quiénes somos de parte de Baimida. Básicamente lo que somos una empresa multinacional fundada en Irlanda hace más de 50 años. Es una empresa familiar. Baimida es una transnacional que se ha expandido en los últimos años geográficamente, con un crecimiento básicamente orgánico, crecimiento a través de su portafolio y de adquisiciones. En los últimos años, digamos, los últimos 15 nos hemos expandido hacia Latinoamérica y China. Tal vez eso es algo de lo que nos hace diferente, porque somos muy fuertes, muy conocidos en Europa. Ingresamos a Estados Unidos habrá unos 20 años y en Latinoamérica unos 15 años. Y ya tenemos también negocios en China como empresa multinacional. Brevemente, nuestra visión y nuestra misión: ¿qué queremos ser? El socio de elección para optimizar el bienestar de animales en el mundo. Esa es nuestra visión. Y el cómo, básicamente como una empresa familiar con más de medio siglo en el mercado, en el negocio de salud animal, nos apasiona mucho el tema de las soluciones basadas en la ciencia para optimizar el bienestar de los animales. Eso es lo que nos dedicamos como Baimida, con unos valores que esperamos compartir con ustedes: el de colaboración, el de responsabilidad. Hoy vamos a compartir nuestro valor de aprendizaje y orientación al cliente, orientación a los médicos veterinarios especialistas felinos, y de la innovación, porque creemos que tenemos un mensaje muy nuevo para compartir. Para cerrar y darle el paso a don Alfonso Velasco, Baimida opera hoy en más de 75 países en el mundo. Tenemos laboratorios de investigación y desarrollo, 6 en el mundo, más de 11 instalaciones de manufactura de plantas alrededor del mundo. Somos alrededor de 800 colegas, digamos, entre manufactura y ventas en el mundo. Y hoy nos complace como equipo de Baimida, junto a representaciones Durán, tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Entonces, con eso dicho, ya habiendo presentado a Baimida, don Alfonso nos comparte un poco, y bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, don Alfonso Velasco. Muchas gracias a ti, Rexon. Bueno, muy simplemente, yo creo que robaré poco tiempo. El protagonismo de hoy es la cistitis idiopática felina, y agradecer al doctor Xavier Roura de la Universidad Autónoma de Barcelona por participar. Ya verán que es una charla amena, práctica, y es un gran especialista en el área. Simplemente transmitir un poco nuestra satisfacción de arrancar este camino en Perú con una empresa como Baimida, que es una gran empresa con la que ya hemos colaborado en otros territorios. Simplemente trasladar mi agradecimiento tanto a Baimida como a representaciones Durán por la andadura que iniciamos conjuntamente. Para las personas, para los veterinarios que asisten a la charla, simplemente decirles que Bioibérica en este área es una empresa con historia, tiene más de 25 años con la comercialización de este tipo de productos. Es una empresa también con un ámbito de despliegue internacional muy importante. Hace años que colaboramos con Baimida en otros territorios, en México. Distribuimos nuestros productos en Argentina, en Estados Unidos, en todos los países europeos, en una gran cantidad de países en Asia. Y la particularidad que tiene Bioibérica, o creo que lo que les puede aportar, es una empresa especialista, ¿no? en aislar ingredientes que forman parte de los tejidos de los tejidos de los animales y tienen beneficios, ¿no? especialmente en patologías que cursan con una patología crónica.
Y Bioibérica es puntera en lo que es la identificación y aislamiento y fabricación de ingredientes beneficiosos para los animales de compañía en diferentes situaciones, ¿no? Calmurofel es para nosotros una gran satisfacción presentarlo. En los próximos meses otras líneas de productos para el área articular, área gastrointestinal van a ir apareciendo en Perú y simplemente un placer para nosotros acompañar a Baimeda y tener la oportunidad de estar presentes en el mercado peruano. Y sin más, agradecer de nuevo a Baimeda y paso la palabra al doctor Xavier Roura. Muchas gracias. Doctor Xavier. Muy bien, pues voy a compartir. Necesito que me... Ahora, perfecto. Muy bien, pues vamos allí. Ay, mira, es que tengo aquí... Un segundo, ahora, que si no, salgo también yo ahí en medio de la cara y no veo nada. Las cámaras, ahora, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, tanto a Baimeda como a Bioibérica, por permitirme estar aquí. Yo soy Xavi Roura, como os han comentado, y trabajo en el Hospital Clínico Veterinario, soy internista, tanto de perros como de gatos, y trabajo aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, para mí es un placer, sobre todo, hablar para los veterinarios de Perú y sobre todo veterinarios especializados en medicina felina, ¿no? Porque es otra de mis partes o de mis pasiones, tanto la medicina interna, pero también especialmente los gatos. Y en Perú porque, bueno, es como un anticipo. Si todo va bien, pues en finales de mayo estaré allí durante el Latin American Veterinary Conference en Lima, también otra vez para dar charlas y ponencias de otros temas, pero volveré a estar por allí, por Lima, así que supongo que a lo mejor puedo encontrarme con alguno de vosotros allí. Cuando estuvimos hablando a partir de la presentación de Calmurofel aquí en Latinoamérica y en concreto en Perú, pues hablamos de qué tema podía ser interesante y evidentemente hablar sobre el manejo clínico de las enfermedades del tracto urinario bajo o inferior de los gatos parece importante y fundamental con este tipo de producto, ¿no? Y sobre todo tiene mucho sentido hablar de esta enfermedad porque como todos vosotros, como yo, que trabajamos en clínica, sabemos que esta situación clínica es muy frecuente, ¿no? En los gatos, sobre todo en gatos jóvenes, menos de 5 años, es una de las situaciones más frecuentes que encontramos como primer encuentro. Y es compleja, y por eso pongo este ovillo de lana, y muchas veces es compleja por diferentes motivos, ¿no? Y posiblemente hay dos que para mí destacan. Uno de los motivos más importantes es que las enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos dan los mismos signos clínicos. Son muy variados, desde periuria, desde hematuria, polaquiuria, un lamido excesivo digamos, de la zona peneana o de la vulva, estranguria, dolor al orinar. Todas estas signos clínicos son muy frecuentes y no permiten diferenciar el tipo de problema que tenemos en los gatos en las vías urinarias, ¿no? Y sobre todo una situación clínica muy concreta que es la periuria, es decir, orinar fuera del arenero, ¿no? Fuera del sitio donde en teoría tendrían que orinar los gatos, que va asociado a múltiples situaciones clínicas y a veces es el único signo clínico, ¿no? Es decir, que muchas veces este signo clínico, la periuria, es lo único que encontramos sin hematuria, sin estranguria, sin otras alteraciones ni en las analíticas ni en la exploración física que nos van asociadas a esta enfermedad, ¿no? Del tracto urinario de los gatos. Y el segundo problema es, tenemos todas estas, diríamos, signos clínicos asociados a una enfermedad que se llama enfermedad del tracto urinario inferior de los gatos, pero que al final es un cúmulo de enfermedades. Y ese es posiblemente el problema principal, porque cada una de las enfermedades tiene un tratamiento diferente.
Y por tanto necesitamos llegar a un diagnóstico para intentar aplicar el mejor tratamiento para esa situación concreta. Se llame periuria, se llame hematuria, se llame estranguria, producida por una de estas enfermedades. No es todo la misma enfermedad. Antes se pensaba, y por eso hablábamos hace muchos años, de síndrome urológico felino, por ejemplo. Es decir, le dábamos el mismo nombre a todo. Y no, cada uno de estos da los mismos signos clínicos, pero cada uno es producido por una de estas enfermedades, por una enfermedad diferente. Y tiene mucho de interesante y de complejo al mismo tiempo, de reto para nosotros como clínicos veterinarios, el hecho de que tenemos una enfermedad en la cual la mayor parte de los casos, sobre todo en gatos de menos de 10 años, que el diagnóstico final es una cistitis idiopática felina. 6 de cada 10 gatos o casi 7 de cada 10 gatos que se presentan a la clínica con alguno de estos signos clínicos que hemos hablado, al final tienen una cistitis idiopática o cistitis intersticial felina. Y de esto hablaremos hoy, ¿no? Porque la complejidad es que este tipo de enfermedad es una enfermedad que no tiene un diagnóstico único y que por tanto hay que excluir otras enfermedades, como por ejemplo la segunda más frecuente que da los mismos signos clínicos, que es la urolitiasis en los gatos, y otras enfermedades, infecciones del tracto urinario, problemas de comportamiento, etcétera, que nos pueden dar los mismos signos clínicos y que hay que excluirlos porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único y por tanto la exclusión es la que nos va a permitir. Esto hace que en cualquier gato en clínica, la primera vez que nos viene a la clínica, posiblemente lo que nos interesa es excluir la segunda causa más frecuente. Es decir, que 7 de cada 10 gatos que se presentan con menos de 10 años con signos clínicos como los que hemos hablado anteriormente, el segunda causa fuera de la cistitis intersticial o cistitis idiopática es la urolitiasis. Y por tanto, nuestro objetivo en la primera vez que nos vienen es intentar excluir que no hay otras enfermedades evidentes, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades traumatológicas con la exploración física. Tendremos que valorar la presencia de urolitiasis y finalmente valorar la orina. Con estos 3 mínimos, digamos, básicos procedimientos que haremos en este primer episodio, nos ha de permitir excluir la segunda causa más frecuente, urolitiasis, y ver qué encontramos en la orina para a partir de aquí poder decidir el siguiente paso. En este punto, la urolitiasis, ¿por qué la radiografía? La radiografía porque el 80% de los urolitos en los gatos son radiopacos. Sean muy radiopacos, como en este caso, normalmente asociados a oxalato cálcico en la vejiga de la orina en esta situación, o sean menos radiopacos, pero igualmente nos dan problemas, por ejemplo, asociados a estrubita y que los localicemos en la parte final de la uretra, en este caso de un gato macho, en el cual tenía también estos signos clínicos de hematuria. Por eso la radiografía es importante en el primer control clínico. Y después de la radiografía, realizar otros tipos de prueba, como sería el análisis de orina. La urolitiasis es muy importante porque en el análisis de orina, el encontrar o no cristales no nos va a indicar que sea un problema. Hemos de encontrar el urolito. La urolitiasis genera signos clínicos si hay urolitos, pero si no hay urolitos, solo hay cristaluria, no significa que estos signos clínicos sean debidos a esa cristaluria. Es decir, que los signos clínicos, en este caso, irían asociados a otros problemas, como por ejemplo una cistitis intersticial. Por eso es importante valorar el urinálisis, porque sí que lo que nos interesa es valorar si existe o no infección en el tracto urinario, en la orina, porque aunque es menos frecuente en los gatos, es otra de las causas que podrían parecer una cistitis intersticial, que no sea una urolitiasis, pero en cambio que pudiese ser una infección. Es verdad que a diferencia de los perros, donde un porcentaje importante de los perros tienen en algún momento una infección del tracto urinario alguna vez en su vida,
En los gatos esta frecuencia es mucho más baja y se habla generalmente de una incidencia menor, que menos de un 1% de los gatos tienen realmente infecciones del tracto urinario que sean la causa de estos signos clínicos. Con el paso del tiempo hemos visto que este porcentaje es mucho mayor, como hablaremos posteriormente. Pero en una primera, digamos, visita, en un primer encuentro con un gato que nos traen con signos clínicos sospechosos de enfermedad del tracto urinario inferior, valoramos la exploración física, excluimos con el urinálisis la infección, valoramos qué tipo de cristales pueden haber y hacemos una radiografía para excluir el 80% de esos urolitiasis en las cuales son radiopacas. Si no encontramos urolitiasis, si no encontramos infección, sabemos que estas infecciones frecuentemente se dan en gatos, pero en gatos de más de 10 años. Es decir, que en gatos de menos de 10 años, si no hemos encontrado infección, probablemente nos estamos encontrando con una cistitis idiopática felina. Si el gato tiene más de 10 años, aún las infecciones bacterianas entran dentro de nuestro diagnóstico diferencial. En este punto, por tanto, en un gato de menos de 10 años, en el cual viene por estranguria, por hematuria, por periuria, por lamerse mucho, por problemas como de incontinencia urinaria, valoramos, excluimos la presencia de urolitiasis, vemos cómo en esa orina, por citología, encontramos algún hecho que nos pueda indicar infección y si no, probablemente, como hemos dicho, el 7 de cada 10 gatos con estos problemas en los cuales hemos excluido ya la urolitiasis y también algunas infecciones, podemos decir que prácticamente tenemos un porcentaje muy alto de posibilidades que ese gato tenga una cistitis idiopática felina. Por tanto, lo hemos de tratar como una cistitis idiopática felina y lo hemos de valorar como una cistitis idiopática felina. La cistitis idiopática felina es un síndrome de dolor, es decir, que no hay una etiología. Y desafortunadamente, al no tener una etiología clara, no tenemos un tratamiento específico, como hablaremos posteriormente. Generalmente se piensa que va asociada al estrés, al miedo, a la ansiedad, y que parece que los gatos que generan, sean machos o hembras, que generan estas cistitis idiopáticas, son gatos que no gestionan adecuadamente, no se adaptan adecuadamente a los cambios ambientales, generándoles, por tanto, miedo, ansiedad. Este tipo de problema generalmente es autolimitante y muchas veces los gatos en 2-7 días ya vuelven a estar normales. Eso explica de que muchos gatos los tratamos con antibiótico, pero no es necesario el antibiótico y mejoran, pero mejoran solos. Pero es verdad que muchos de estos gatos vuelven a recaer, especialmente si no se hace un tratamiento multimodal específico para la cistitis idiopática. Si nosotros hemos llegado a este diagnóstico en un primer visita y pensamos que es una cistitis intersticial, la tratamos como una cistitis intersticial, como hablaremos posteriormente. Pero pueden pasar dos cosas. Una, que el tratamiento funcione y por tanto el gato mejore y pase el tiempo y siga bien, con lo cual perfecto, pero puede ser que vuelva a recaer. Si vuelve a recaer, entonces nos hemos de plantear que o es una cistitis idiopática felina que ha vuelto a recaer porque no tenemos un tratamiento específico y por tanto hemos de buscar otras alternativas de tratamiento para mejorarlo, o puede ser que, aunque pensemos que el 80% de esas cistitis idiopáticas felinas existen, pero estas cistitis idiopáticas felinas no tienen un diagnóstico. El diagnóstico lo hemos hecho por exclusión. Con lo cual puede ser que en nuestro diagnóstico diferencial que hemos hecho antes, con esas básicas pruebas de valorar la orina, de la exploración física, de un mínimo de analítica y de 2 radiografías, podemos, a lo mejor hemos pensado que es una cistitis idiopática felina, pero podría ser ese 20%, por ejemplo, de urolitos que son radiotransparentes. O a lo mejor en un urolito muy pequeño que no lo hemos visto en la radiografía, pero que estaba allí. O tenemos problemas de una neoplasia, o tenemos problemas de, idiopático, no más que idiopáticos, tenemos problemas asociados a alteraciones anatómicas, congénitas del nacimiento, o a lo mejor tenemos realmente una infección, aunque no la hayamos encontrado en ese primer análisis que hemos hecho con el sedimento. Es decir, que encontremos una situación en la cual nos haga pensar
que a lo mejor sí que teníamos razón y ese gato tiene una cistitis idiopática felina y por tanto hemos de continuar con el tratamiento multimodal que hablaremos después, o realmente hemos hecho un diagnóstico que no es el correcto y por tanto hemos de estar seguros que lo que realmente tenemos es una cistitis idiopática felina. Y para eso lo único que podemos hacer en la segunda visita, es decir, en un flujo complicado en el cual ha recaído otra vez ese paciente, lo que tenemos que hacer es hacer más pruebas para intentar eliminar esas potenciales causas de los mismos signos clínicos localizadas en la uretra o localizadas en la vejiga de la orina que podíamos haber pasado por encima sin haber hecho un diagnóstico al hacer solo la radiografía, una exploración básica y una analítica básica. Y por tanto, en esta segunda vez que tenemos la recaída, hay que volver a decidir qué tratamiento es el más adecuado. Habría que intentar excluir con ecografía, con cultivo de orina, con pruebas cistoscopia, con radiografías con contraste, con masa analítica, con valoración de retrovirus, otras posibles causas que nos pudiesen dar estos signos clínicos. Por ejemplo, excluir la infección de orina, porque muchas veces cuando hay hematuria nos es fácil decir que tenemos una infección del tracto urinario, pero muchas veces las infecciones del tracto urinario no vienen con hematuria. Y sabemos que en gatos, hasta hace poco, pensábamos que el porcentaje de infecciones era muy bajo, pero en un estudio que hemos hecho recientemente, hace un año, lo que vemos que los gatos tienen menos infecciones urinarias que los perros, pero tienen un porcentaje tal vez más alto de lo que esperábamos con los estudios anteriores que se habían publicado. Es decir, que ya empiezan a haber más infecciones. O también hay situaciones asociadas a la infección como la cistitis pseudomembranosa, que parece una cistitis idiopática, pero que es producida por una infección que ecográficamente se puede diagnosticar, no con radiografía, pero sí con ecografía. Tenemos unas características muy concretas que nos permiten hacer un diagnóstico de esta cistitis pseudomembranosa, que se trata con antibióticos porque es una infección de orina, que hay que hacer un cultivo posteriormente, pero que con el tratamiento nos permite una mejoría clínica total y que no es una cistitis idiopática, por tanto, no responderá al tratamiento de cistitis idiopática del cual hablaremos ahora. Por tanto, hay que excluir las diferentes causas que podrían dar los mismos signos clínicos. Por ejemplo, pues enfermedades sistémicas, por ejemplo, un hipertiroidismo o neoplasias o malformaciones congénitas o otros tipos de cistitis, como hemos hablado antes, o diferentes infecciones del tracto urinario, sean bacterianas o sean fúngicas, que a veces pueden dar esos mismos signos clínicos en los gatos. Si no encontramos infecciones, si no encontramos urolitiasis que sea de radiotransparente, si no encontramos una urolitiasis con urolitos muy pequeños, si no encontramos malformaciones congénitas, si no encontramos neoplasias, si no encontramos otras causas, probablemente lo que tenemos es una cistitis idiopática felina. Porque hemos dicho que en gatos de menos de 10 años, 7 de cada 10 gatos que vienen con estos signos clínicos tienen una cistitis idiopática. El problema es que el diagnóstico es por exclusión y, por tanto, para decidir que tenemos eso, hemos de excluir las otras enfermedades. Al principio, de una forma básica, pero si vuelve a recaer, antes de continuar con la idea de que es una cistitis idiopática y continuar con su tratamiento, lo que nos hemos de centrar es en excluir otros potenciales diagnósticos para de esta manera poder hacer un tratamiento más adecuado. Esta cistitis, por tanto, lo que haremos es, hemos excluido con estas pruebas adicionales, ecografía, cultivo de orina, más analíticas, pruebas de radiografías con contraste, etcétera, excluir todas esas otras posibilidades. Y si no encontramos nada más, nuestro diagnóstico será finalmente una cistitis idiopática felina. Por tanto, nuestro objetivo la segunda vez que viene es estar seguros que no hay una infección de orina, estar seguros que no hay una infección fúngica, estar seguros que no hay una neoplasia, estar seguros que no hay una urolitiasis. Si no encontramos nada más, nuestro diagnóstico será una cistitis idiopática felina. El tema es, ¿por qué no nos ha respondido en el primer tratamiento si al final es una cistitis idiopática felina? ¿O qué hacemos si realmente, cuando vuelve a recaer, vemos que
por exclusión, nos queda otra vez una cistitis idiopática felina. El tema principal es que no sabemos la causa, no sabemos exactamente por qué los gatos, algunos gatos, hembras y machos, no gestionan adecuadamente los cambios ambientales. Les genera estrés, les genera ansiedad, les genera cambios de comportamiento que al final generan un tipo de alteraciones en el tracto urinario. Básicamente generan, parece, una reducción de la concentración de glucosaminoglicanos. Ese tracto urinario queda más desprotegido. Como los gatos sabemos que tienen una concentración de orina generalmente alta, más de 1040, 1050 muchas veces, 1060 de concentración de orina, parece que esto genera una estimulación de la sensibilidad neuronal junto con estos cambios neuroendocrinos que generan una inflamación neuroendocrina, no una inflamación clásica de las cuales tratamos con antiinflamatorios, sean esteroidales o no esteroidales. No, es una inflamación neuroendocrina en la cual lo que hay son cambios en los neurotransmisores que generan esa sensación en el sistema nervioso central de dolor. Y ese dolor es la que crea los signos clínicos y estos signos clínicos refuerzan esa situación clínica de descompensación de la respuesta neuroendocrina a esos cambios ambientales. Por tanto, generan más ansiedad, más estrés y por tanto es como un círculo vicioso que no podamos cortar. El por qué se genera todo esto no se sabe. Sabemos cómo se genera, cómo va pasando, por qué que es un cambio en el control neuroendocrino, una falta de adaptación de estos pacientes felinos a estos cambios ambientales, pero no sabemos la causa. Como no sabemos la causa, no tenemos un tratamiento específico. Sí que tenemos tratamiento específico para una infección de orina. Por eso, sí, nuestro diagnóstico es infección del tracto urinario, nuestro tratamiento sabemos que será un antibiótico que sea sensible para esa bacteria que hemos encontrado. O si encontramos una neoplasia, el tratamiento será tratar esa neoplasia. O si encontramos una urolitiasis, el tratamiento será eliminar esa urolitiasis y luego prevenir la formación de más urulitos. Pero si tenemos una cistitis idiopática felina y decidimos en el primer encuentro con ese paciente iniciar el tratamiento o en el segundo encuentro por la recaída volver a tratar esa cistitis idiopática, el tratamiento pasa a ser más complicado. Sabemos que hay una serie de factores. La obesidad es un factor que predispone a estos problemas, no porque la obesidad en sí produzca cambios importantes del tracto urinario, sino porque básicamente los gatos que son sedentarios, generalmente tienen una situación de estrés mucho más alta. Los gatos que son sedentarios, además, comen menos y beben menos agua. Si beben menos agua, generan, sobre todo, menos cantidad de orina y, por tanto, una orina mucho más concentrada y, por tanto, predispone a lo que hablamos antes, esa situación ambiental neuroendocrina en la vejiga urinaria que genera ese dolor posteriormente. También sabemos que hay algunas razas que están más predispuestas a esta susceptibilidad al estrés o a la ansiedad o al no control, digamos, al no manejo de estos cambios ambientales y otras razas que en cambio lo son menos. Y también el tipo de dieta. Sabemos que las dietas secas, probablemente porque producen una orina mucho más concentrada que las dietas húmedas, generan también un factor más propicio a el desarrollo de la cistitis idiopática que cuando se dan dietas húmedas que, por tanto, tienen una respuesta, digamos, una menor predisposición al desarrollo de esta cistitis idiopática. Este conocimiento de lo que sabemos actual, aunque no nos permite dar un tratamiento específico y perfecto para la cistitis idiopática felina, sí que nos permite tratar la mayoría de casos con un éxito importante. Ahora bien, hemos de plantearnos que el tratamiento es un tratamiento multimodal. No vamos a utilizar un único tratamiento, sino vamos a utilizar diferentes tratamientos que nos van a permitir conseguir que ese gato o esa gata no se cure, porque la cistitis idiopática felina no se cura, pero sí que no tenga más crisis, o si tiene crisis, estas crisis sean lo más, digamos, distanciadas en el tiempo y cuando se dan lo más cortas posibles. En este punto, por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Hemos dicho que, bueno, hay dos factores que son, o tres factores que son importantes. Factor 1, la concentración de orina. Factor 2,
la reducción de los glucosaminoglicanos en el tracto urinario. Factor 3, control del estrés. Y que estos tres factores están interrelacionados. Por tanto, nuestro objetivo es intentar modular estos factores, aunque no tratemos específicamente ninguno de ellos, porque tratando solo uno de ellos parece que no es la solución. Uno de los factores más importantes es incrementar la cantidad de agua que bebe el gato. Y por tanto, que produzca más orina y que esta orina sea más diluida, con una densidad de orina más baja. Una densidad de orina que se mueva sobre 1022, 1020, 1022 sería perfecto. Para así reducir esa capacidad irritativa y, por tanto, incrementar la sensación de, diríamos, de menos irritabilidad en el tracto urinario. Esto se puede conseguir pues dando más agua, pero no siempre es fácil dar más agua a los gatos. Con lo cual, lo que nos puede ser más útil es actuar sobre la dieta, porque la dieta sí que hemos visto que directamente puede producir estos cambios de, diríamos, de gestión, de dilución de la orina. Además, con estos cambios de dieta, hemos de añadir otros cambios ambientales que nos permitan que ese paciente pueda estar mucho mejor. Y en estos cambios ambientales, en estos cambios para modelar uno de los tres factores, el estrés, diríamos, por un lado, la obesidad, por otro, la densidad de orina, pues, nos va a permitir estos controles del ambiente, nos va a permitir una mejoría clínica. Y finalmente, en algunos casos, vamos a tener que utilizar fármacos. En ese punto de cambios ambientales es donde Calmurofel nos puede dar su mejor opción. Primer punto, la dieta. Cuando hablamos de dieta, hay varios estudios, pero uno de los más recientes nos valoran diferentes tipos de dietas sobre cómo puede mejorar la función, diríamos, la cistitis idiopática en los gatos. Y en este punto lo que observamos es que las dietas húmedas, independientemente, aunque no sean dietas específicas de prescripción para el control de la cistitis idiopática, ni sean cistitis de prescripción para el control de la urolitiasis, por sí solas, las dietas húmedas consiguen diluir, que produzca el gato más cantidad de orina y por tanto que esta densidad de orina sea mucho más baja. Esto ya es un primer factor que nos ayuda a controlar las recaídas y por tanto el control clínico de los signos clínicos que teníamos asociados a esa cistitis idiopática felina, la periuria, la hematuria, la estranguria, todos esos signos clínicos se controlan. También en algunos gatos puede ser interesante el uso de dietas de prescripción, es decir, dietas creadas para el control de la cistitis idiopática felina, que cumplen o intentan cumplir esos tres factores que hemos hablado que podían predisponer a la cistitis idiopática. Por un lado, el ganar peso, por otro lado, el control de la densidad de orina, por otro lado, el control del estrés. Estos tipos de dietas permiten un control también adecuado, que pueden ser dietas secas o pueden ser combinación de dieta seca y dieta húmeda o pueden ser dietas secas remojadas para si el gato se las come, para que esto permita que consigamos esa dilución de la densidad de la orina y nos permita, por tanto, un mejor control. Pero la dieta, como hemos dicho, sola muchas veces no es suficiente y de hecho hay varios estudios que demuestran que solo con dieta húmeda, con dieta seca, perdón, a pesar de que hay un control, un buen control, hay un porcentaje importante de gatos que vuelven a recaer. E incluso con dieta húmeda, aunque el porcentaje, como ven, se reduce de casi un 40% a un 10%, siguen habiendo gatos que solo con el cambio a dieta húmeda o a dietas húmedas específicas para el control de la cistitis idiopática no conseguimos evitar las recaídas o estas recaídas se dan más frecuentemente a pesar del tratamiento. Por eso hablamos de un tratamiento multimodal y por eso nos centramos en otras cosas que hay que hacer junto con el cambio dietético junto con esos cambios ambientales, que lo vamos a desglobar en dos situaciones. Por un lado, el control del estrés, en un punto, y por otro lado, el control del estrés, además de asociar otras mejorías sobre los otros dos puntos que hemos hablado, ganar peso, reducción de la densidad de orina, control de el estrés que hemos visto en estos gatos, ¿no? Entonces, aquí es donde posiblemente
la asociación de diferentes factores nos va a ayudar mucho más. Por un lado, el enriquecimiento ambiental, es decir, cambiar la situación de ese gato, hacer que ese gato deje de vivir estresado, dejar que ese gato mejore su condición ambiental debido a muchos diferentes factores que hay que evaluar. Hay que evaluar cómo son el arenero y el número de areneros, cuántos gatos hay, si hay conflictos entre los gatos, si hay conflictos con las personas que existen dentro de la casa, si es un gato que tiene recursos suficientes para poder, diríamos, jugar y mantenerse de una forma activa o buscar actividad, mejorar digamos, su situación para comer y beber. Es decir, cambiar el ambiente en general de ese gato, pues añadiendo juguetes, haciendo que el comer sea mucho más atractivo, haciendo que pueda jugar o localizando la comida en sitios donde solo pueda acceder aquel gato y por tanto él se sienta seguro en esa situación de la alimentación, por ejemplo. Mejorar esa situación. Cambio dietético más cambio comportamental. Y en este punto, estos cambios asociados que podemos hacer en el ambiente pueden ir apoyados, y es donde juega el rol, por ejemplo con Calmurofel, en el sentido de que lo que estamos buscando es mejorar, por un lado, el control de ese estrés. Ahí está sus concentraciones con triptófano que permiten reducir el estrés en el gato. Segundo, dar un factor de recomposición de esos glucosaminoglicanos que parecen reducidos. Por tanto, dar esos glucosaminoglicanos que parece que digamos, se localizan adecuadamente en el tracto urinario. Y finalmente, el control del peso nos va a permitir también ayudar a saciar, a controlar esa saciedad que nos justifique, por tanto, una reducción del control del peso, una situación clínica ambiental mucho mejor, una reducción, por tanto, beber mucha más agua y todo en general controla los tres factores que hemos hablado antes: concentración de la orina, recuperación de los glucosaminoglicanos y, tercer punto, control del estrés. En este punto, posiblemente la combinación de estos cambios ambientales producidos después de haber estudiado el hábitat de ese gato en concreto, junto con la dieta, el apoyo de este producto puede ser interesante. Junto con el Calmurofel, también otra opción es añadir al Calmurofel y probar también con las feromonas felinas, aunque recientemente han salido algunos estudios que no parece que controlen tan bien, diríamos, la cistitis idiopática, pero evidentemente dentro del, diríamos, del objetivo de hacer que el ambiente en ese gato sea mucho mejor, nos puede permitir también una mejoría de esa situación ambiental, una reducción del estrés, una, digamos, situación de mejor estabilidad para el gato, que en global, junto con la dieta, con el Calmurofel y además con los cambios ambientales que hemos realizado, nos permita un mejor control clínico. En general, con esta combinación de dieta y cambios ambientales más Calmurofel y feromonas felinas, en general la respuesta clínica de los gatos ya es suficiente. Hay algunos casos en los cuales hay que utilizar el último punto, que son los fármacos. Siempre en todos los gatos hay que utilizarlo en la fase aguda. En la fase aguda es muy importante porque todos estos factores que hemos hablado, la dieta, el Calmurofel o los cambios ambientales, no actúan de forma inmediata, necesitan un tiempo. Y para dar ese margen de tiempo que el gato esté clínicamente mejor, hay que eliminar el dolor. Y a día de hoy, uno de los mejores controladores de analgesia en los gatos es la buprenorfina, y por tanto el control con buprenorfina de los gatos durante los primeros 3, 4, 5, hasta 7 días después de haber tenido la crisis, que es lo que sabemos que normalmente dura la fase aguda, puede ser interesante para que clínicamente esté mucho mejor ese gato y para que el propietario vea que su gato ha habido un cambio clínico muy importante. A partir de ese momento, esto solo nos permite la fase aguda y continuar con el tratamiento multimodal que hemos hablado anteriormente. En algunos casos, pocos, pero existen algunos casos en los cuales, después de haber hecho esta fase aguda y el tratamiento de control que hemos hablado anteriormente, multimodal, con el cambio dietético, con la reducción de la densidad de orina, con el incremento de los glucosaminoglicanos, con el intento de reducción de peso, con también el control, sobre todo, del estrés y de la ansiedad,
no es suficiente, podemos hablar del uso de algunos fármacos que nos pueden ayudar en el control de esa ansiedad, en el control de ese cambio de comportamiento, de ese, diríamos, de aumentar la capacidad de estos gatos de gestionar los cambios ambientales y, por tanto, de reducir las crisis de cistitis idiopática. El problema principal, que muchas veces es más estresante dar estos fármacos porque hay que darlos 2 o 3 veces al día, muchas veces, y esto muchas veces generan en muchos gatos más estrés que no el propio estrés o ansiedad que ya tienen por las diferentes circunstancias que hay. Con lo cual, en general, no son necesarios, pero en algunos casos concretos puede ser interesante el uso de alguno de estos fármacos a estas dosis en gatos para el control de esos casos más complicados que en el tratamiento multimodal que hemos hablado no conseguimos el 100%, añadimos esa última pieza, que es la pieza de los fármacos para el control de esa ansiedad. Y en algunos gatos, después de 3, 4 semanas con estos tratamientos, no es al cabo de 3, 4 días, sino al cabo de semanas con este tratamiento se consigue obtener el objetivo, que no es la cura, porque no hay cura, pero sí la reducción de las crisis o al menos reducir también la duración de estas crisis o el tiempo entre crisis y crisis, que eso muchas veces ya es suficiente para evitar los problemas al gato y por tanto también los problemas para el propietario de ver a su gato en esas circunstancias que para ellos son alarmantes, la hematuria, el gritar, el maullido, esa sensación de intentar orinar porque hace gotas de polaquiuria, eso a los propietarios los estresa mucho y por tanto es muy interesante intentar controlar que esas crisis cada vez sean lo más cortas posibles o lo menos frecuentes posibles. Para finalizar, 2 ideas importantes. Por un lado, que los glucocorticoides e incluso los antiinflamatorios no esteroidales no son eficaces en la cistitis idiopática como antiinflamatorios. ¿Por qué no hablamos de una inflamación clásica? Estamos hablando de una inflamación neuroendocrina, donde hay factores neuroendocrinos y, por tanto, la analgesia y el control del estrés son mucho más importantes. Y los glucocorticoides ni son analgésicos ni controlan el estrés. Sí que los antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, si no pudiésemos dar buprenorfina por algún motivo, los antiinflamatorios no esteroidales como analgesia pueden ser una opción en el tratamiento en la fase aguda, en esos primeros días de fase aguda hasta 7 días, podría ser interesante el uso de analgesia, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, pero luego no como antiinflamatorios, sino por el componente analgésico que sí que tienen los antiinflamatorios no esteroidales en su composición. Y segundo punto importante, clave para finalizar. La cistitis idiopática felina puede ser cistitis idiopática felina obstructiva o no obstructiva. La más frecuente es la no obstructiva, pero hay gatos que se obstruyen por la cistitis idiopática felina. No quiere decir que porque esté obstruido ya no hablemos de cistitis idiopática felina y pensemos que lo que tiene es una urolitiasis o una inflamación o un problema nuestro o una neoplasia o algo que está obstruyendo. La cistitis idiopática felina puede ser obstructiva y, por tanto, puede tener estos plugs uretrales, estos tapones uretrales que son de proteína, que generan todo como una masa que hace que en la uretra, sobre todo en la uretra de los machos, que es cónica, genere este tapón que obstruye. Pero el tratamiento, una vez hemos eliminado ese tapón, no es de urolitiasis, el tratamiento no es de cáncer, el tratamiento no es de infección del tracto urinario, el tratamiento es de cistitis idiopática felina, por tanto, tratamiento multimodal, que es el que hemos hablado en ese momento, porque es una cistitis idiopática felina, obstructiva, pero cistitis idiopática felina. Por tanto, en una cistitis idiopática felina no tiene sentido hacer una uretrostomía para intentar solucionar el problema, porque sí, no se obstruirá más, pero volverá a venir con polaquiuria, hematuria, estranguria, etcétera, porque el problema es una cistitis idiopática felina, obstruida, pero no es el problema tener una uretra, sino el problema es la cistitis idiopática felina. Por tanto, aunque esté obstruido, si la obstrucción es un plug uretral, el tratamiento y el manejo es de cistitis idiopática felina, independientemente que esté obstruida. Pues para finalizar, 4 conclusiones. Que
quiero que os llevéis a casa y que es posiblemente lo que nos genera más, discusión en los veterinarios y que después podemos compartir en la fase de preguntas y ver las opiniones de cada uno de nosotros. Por un lado, recordad que la cristaluria no es urolitiasis. Es decir, si yo no encuentro urolitos, sean radiopacos o radiotransparentes, pero urolitos, los signos clínicos de dolor, los signos clínicos de estranguria, los signos clínicos de diferentes hematuria no son por esos cristales que hemos visto en el microscopio. La cristaluria no produce signos clínicos, sí la urolitiasis. 2. Que las infecciones del tracto urinario en los gatos son menos frecuentes que en los perros, pero existen. No es como antes que pensábamos que no existían las infecciones en el tracto urinario de los gatos. Que dar antibiótico no tenía sentido. Y es verdad, no tiene sentido si es una cistitis idiopática felina, pero puede ser que tenga una infección del tracto urinario que no es una cistitis idiopática felina y por tanto necesite tratamiento con antibiótico. Puede tener una infección con una inflamación, con una uretritis o puede tener una cistitis membranosa, pseudomembranosa. Estas diferentes alteraciones son infecciones del tracto urinario y por tanto hay que tratarlas. No son cistitis intersticiales, por tanto no necesitamos cambiar la dieta. Lo que necesitamos es tratar esa infección. Tercero, que la cistitis idiopática es muy frecuente. Es la causa más frecuente. 7 de cada 10 gatos de menos de 10 años que vienen a la clínica por hematuria, polaquiuria, estranguria, periuria, gritar cuando están orinando, orinar gotillas, lamerse la zona perianal. La mayoría, 7 de cada 10 gatos, es una cistitis idiopática felina. Y por tanto, hemos de diagnosticarla. Y para diagnosticarla hemos de excluir las otras enfermedades. Si encontramos las otras enfermedades, urolitiasis, infección del tracto bacteriano por una bacteria, presencia de un tumor, presencia de una enfermedad, de una artropatía, problemas de familiares o congénitos asociados al tracto urinario, lo tratamos. No es una cistitis idiopática, sino nuestro diagnóstico es cistitis idiopática, que es muy frecuente, pero que desafortunadamente no tiene un tratamiento único, porque no sabemos la causa exacta. Sabemos más o menos cómo se produce, por qué unos gatos la producen y otros no, pero el por qué exactamente no. Pero sí que tenemos, por tanto, un tratamiento multimodal que no nos permite tratar la causa porque no la sabemos. No es curativa, pero sí que nos permite tener a ese gato clínicamente bien el máximo de tiempo posible y además con menos crisis y con menos duración de estas crisis. Y esto lo conseguimos controlando 3 factores. Densidad de orina, por tanto la dieta es fundamental, más el aumentar la actividad. Segundo, aumento de los glucosaminoglicanos. Tercero, control del estrés, control de la ansiedad, que esto nos lo permite también los diferentes factores, tanto los que se encuentran en las dietas como los cambios ambientales que realizamos, como, por ejemplo, con el calmurofel, por la combinación de glucosaminoglicanos y triptófano, que nos permiten este control de 2 factores muy importantes. El de la baja reducción de los glucosaminoglicanos y finalmente también el control de la ansiedad a través del triptófano. Pues gracias por vuestra atención. Espero que haya sido interesante, que haya sido sobre todo muy clínica y ahora que como todos vosotros sois clínicos que os dedicáis también como yo también a la medicina felina, pues podamos discutir sobre lo que pensáis sobre esta cistitis intersticial después de conocer un poco más cómo es el calmurofel. Por tanto, pues aquí estoy para las preguntas y si alguna de las preguntas no la podemos contestar durante esta jornada, se las podéis enviar a Biomeda y Biomeda puede permitir luego enviármelas a mí y yo las contestaría vía mail para que así pudieseis recibir estas respuestas si hoy no ha sido posible contestar a todas ellas. Gracias por vuestra atención y bueno, vamos a continuar con digamos, discusión entre nosotros. Muchas gracias, doctor Xavier. Muy interesante, de verdad, muy agradecido, muy interesante la presentación. Y a todos, esperamos que así haya sido. Vamos a compartirles ahora de parte de nuestro colega Edgar López, que está en Ciudad de México. Edgar, bienvenido.
compartirles un poco más sobre Calmurofel. Entonces, mi sugerencia para todos, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat o compartirlas con el equipo de Durán para que nos haga llegar a nosotros, si la quieren enviar por escrito, por email, y se la reenviamos al doctor Xavier. Al final vamos a abrir el espacio para preguntas, si no las quieren poner en el chat de Zoom. Entonces, antes de llegar allá, creo que va a ser importante que conozcamos un poco más de Calmurofel, y para eso nos acompaña el doctor Edgar López, nuestro compañero gerente de productos de la línea Animales y Compañía en México para Vainida, en México y Latinoamérica, Edgar. Y Edgar es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Edgar ya tiene mucha experiencia en la parte clínica también. Y Edgar, bienvenido, gracias por acompañarnos a compartir un poco sobre Calmurofel. Muchas gracias, Rickson. Doctor Xavi, muchas gracias por la plática, muy interesante. Entonces, bueno, yo nada más les voy a platicar brevemente de lo que es Calmurofel, que es uno de nuestros productos, uno de los productos que se está precisamente lanzando ahí en Perú. Y pues bueno, Calmurofel es un producto que está diseñado para estos problemas de cistitis idiopática felina. Los ingredientes que contiene Calmurofel, pues bueno, por un lado es el condroitin sulfato y la glucosamina, que a lo que nos van a ayudar es justamente a reparar esta capa interna de la vejiga urinaria, y al mismo tiempo, bueno, nos va a ayudar a permitir, o nos va a permitir disminuir la permeabilidad de la orina y la exposición a microorganismos infecciosos que pudieran llegar a estar presentes. Y también a mediano o largo plazo nos va a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor. Por otra parte, el L-triptófano, que es un precursor de serotonina, nos va a ayudar a reducir estos niveles de estrés y ansiedad, porque justamente como lo menciona el doctor Xavi, esto es parte de lo que dispara el problema de cistitis idiopática felina, que es un problema bastante complejo. Y bueno, finalmente el tercer componente que está patentado por el laboratorio se llama Oral-Visc. Este es un ácido hialurónico que tiene una función completamente diferente a lo que siempre hemos visto, y en este caso nos va a ayudar a regular los niveles de leptina en sangre, justamente para poder regular el sobrepeso en el individuo. En conclusión, Calmurofel nos estaría ayudando a remodelar o a recuperar esta capa de glicosaminoglicanos de la vejiga para disminuir esta permeabilidad, a reducir los niveles de estrés y ansiedad y a regular los niveles de leptina en sangre para regular el sobrepeso del animal. La presentación de Calmurofel pues viene en cápsulas. Lo primero que siempre nos preguntan o se cuestionan, ¿no? ¿Cómo es que vamos a dar una cápsula a un gato? Y como bien lo mencionaba el doctor Xavi, ¿no? Si ya de por sí el gato está estresado y darle todavía un tratamiento vía oral, pues vamos a estresarlo más. En este caso, la gran ventaja que tiene Calmurofel es que son cápsulas que están diseñadas para que abramos la cápsula y su contenido lo mezclemos con el alimento. Es realmente muy palatable para el animal. ¿Cuáles son las dosis que vamos a manejar? Las dosis que estaríamos manejando es para gatos de hasta 3 kilogramos, estaríamos manejando una cápsula cada 24 horas, y para gatos de más de 3 kilogramos estaríamos manejando 2 cápsulas cada 24 horas, esto durante un periodo de 15 días. Y para periodos más largos, más prolongados, estaríamos utilizando un tratamiento de mantenimiento. Y este tratamiento de mantenimiento sería para gatos de hasta 3 kilogramos, estaríamos utilizando una cápsula, pero en días alternos, es decir, un día sí, un día no. Y para gatos de más de 3 kilogramos, una cápsula cada 24 horas. Y pues bueno, este es un video resumen que habla de todo esto, de lo que es Calmurofel y en qué nos puede ayudar. Es un complemento que nos puede ayudar bastante bien para este problema de cistitis. Bioibérica Veterinaria presenta Calmurofel, el nuevo producto con la fórmula más completa para el manejo de la cistitis idiopática felina. La cistitis idiopática felina es la causa más frecuente de enfermedad del tracto urinario inferior en gatos de menos de 10 años. La enfermedad del tracto urinario inferior es un síndrome que padecen los gatos con síntomas clínicos de las vías urinarias inferiores.
La cistitis idiopática felina es el resultado de interacciones complejas entre varios sistemas corporales, incluyendo la vejiga, el sistema nervioso y otros factores externos. Los gatos que tienen mayor probabilidad de padecer la cistitis idiopática felina son sedentarios, castrados, alimentados con dietas secas o que viven en casas con muchos gatos. Todas estas condiciones pueden conllevar a un estado de estrés y obesidad, dos de los principales factores de riesgo de la cistitis idiopática felina. La parte interna de la vejiga de los gatos está formada por una capa de glicosaminoglicanos que hace de barrera protectora. En los gatos con cistitis idiopática felina baja la concentración de glicosaminoglicanos a nivel de la vejiga, que acaba siendo más permeable a microorganismos infecciosos y como consecuencia hay inflamación y dolor local. Los gatos con cistitis idiopática felina presentan una respuesta exagerada al estrés exógeno respecto a los gatos sanos, por exceso de síntesis de noradrenalina. La constante activación del sistema de respuesta ante el estrés contribuye a una mayor severidad de la inflamación y del dolor. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importante y está asociado a altos niveles de leptina en la sangre. La leptina es la hormona producida por el tejido adiposo que induce, a nivel del sistema nervioso central, la sensación de saciedad, favoreciendo la regulación del sobrepeso. En gatos obesos hay exceso de leptina en la sangre que puede producir resistencia en los receptores de la hormona misma a nivel del sistema nervioso central, con consecuente inhibición del efecto de regulación del sobrepeso. Gracias a su formulación exclusiva y con ingredientes de alta calidad, Calmurofel garantiza una acción 360 grados sobre la cistitis idiopática felina. El condoitrin sulfato y la glucosamina clorhidrato ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria, a reducir su permeabilidad y la exposición a microorganismos infecciosos. El triptófano ayuda a reducir la frecuencia de comportamientos relacionados con el estrés, disminuyendo señales de ansiedad. La fórmula patentada a base de ácido hialurónico Oral-Visc reduce los niveles de leptina en el torrente sanguíneo y ayuda en la restauración del sistema de regulación del sobrepeso. En caso de cistitis idiopática felina, escoge la fórmula más completa para un tratamiento 360 grados, con ingredientes exclusivos y de alta calidad, garantía de satisfacción al 100%. Calmurofel es la mejor combinación de ingredientes para el manejo multimodal de la cistitis idiopática felina. Pues listo, de mi parte esta es la presentación que yo tenía. Igual, si quieren, continuamos con las preguntas al doctor Xavi. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por la información. Y bueno, así abrimos la sesión de preguntas para todos. Si la quieren escribir en el chat de Zoom, bienvenidas. Si quieren, nos alzan la mano y podemos compartir, abrir el micrófono y compartir. Así que abiertos por acá. Me llegó una para el doctor Xavier. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento para cistitis idiopática felina? Doctor Xavier, ahí estaban haciendo la misma pregunta por el chat. Sí, mira, no, claro, no hay un tiempo porque ya lo hemos dicho, la cistitis idiopática felina no se cura. Es decir, tanto en humanos como en gatos, la cistitis idiopática es una enfermedad que no tiene tratamiento porque realmente no se sabe la causa exacta, ¿no? Al no saberse la causa exacta, lo que buscamos es reducir los factores que generan ese disparo de estas situaciones que parece que dejan de ser controladas por el sistema neuroendocrino de cada paciente, en concreto de los gatos, cuando hablamos de cistitis idiopática felina, y esto hace que generen estos signos clínicos que hemos hablado, ¿no? Por tanto, el tratamiento, lo que sí que sabemos es que como es autolimitante y generalmente estas crisis duran aproximadamente una semana, es decir, que una semana hay que tratar lo que seríamos la fase aguda. Y por eso hablaba de que durante la fase aguda posiblemente la analgesia es muy importante, ¿no? Jugar con analgesia, sean buprenorfina o sean antiinflamatorios no esteroidales o algún tipo de otras analgesias que podamos pensar que nos puedan funcionar, puede ser interesante en el control de este dolor. En ese tiempo, además, lo que nos interesa es controlar los factores que nos dan y a partir de ahí pues iniciar el cambio dietético e iniciar los cambios ambientales.
¿Cuánto tiempo? Evidentemente, la dieta, pues posiblemente hay que mantenerla indefinidamente porque es la manera más fácil que tenemos. Han de comer y como es obligatorio que coman, es la manera más fácil de tratar cualquier enfermedad. Y en este caso puede ser muy interesante. Y los otros factores, pues pueden ser interesantes. Por eso, cuando han hablado de cuánto tiempo, generalmente hay esa fase aguda y por tanto en principio los primeros 15-20 días hay que hacer el tratamiento multimodal más o menos completo y a partir de ahí ir manteniendo lo que necesitemos para que ese gato esté bien. Hay algunos gatos que solo con la dieta se mantienen bien, hay otros que necesitan además de la dieta mantener cambios ambientales de forma permanente. A veces estos cambios ambientales no son posibles. Hemos dicho que a veces hay gatos que no dejan de ser obesos, hay gatos que las circunstancias por las cuales tienen estrés no las conocemos y por tanto a veces no podemos solucionar ese problema. En ese punto es donde posiblemente nos puede ayudar más el Calmurofel a largo término y por eso hablaban de diferente dosificación en el proceso de ataque, diríamos, y luego en el de mantenimiento. Si es necesario, se puede mantener de por vida una cápsula o de cápsulas de sí o de no, para mantener esos factores si realmente son necesarios. Si no, pues evidentemente solo el control de la dieta y cuando vuelva a recaer, si vuelve a recaer en esa fase, pues volver a hacer un tratamiento de 2-3 semanas, otra vez multimodal, hasta volverlo a tener en las circunstancias que queremos hasta la siguiente crisis. Por tanto, no hay un tiempo fijo, siempre es variable en función de la respuesta clínica que tengan al tratamiento multimodal y a veces hay que mantenerlo de forma más o menos continuada porque no podemos conseguir solucionarlo al 100%. Muchas gracias, doctor Xavier. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro... dicen por acá, preguntan... doctor Xavier, ¿habría alguna contraindicación si hay alguna enfermedad de base hepático, renal, cardíaco? Bueno, evidentemente, si es con el Calmurofel, en principio no hay ninguno. Estamos hablando de glucosaminoglicanos, estamos hablando de un concepto de ácido hialurónico, estamos hablando de triptófano. Ninguno de estos productos, diríamos, afecta a ninguna otra enfermedad. Y de hecho en algunas otras enfermedades se puede utilizar, pero este está diseñado exclusivamente para este problema. Evidentemente, si hay otras enfermedades, eso sí que pueden ser factores que, diríamos, compliquen la situación y que sean factores adicionales que habrá que controlar. Es decir, que a veces estas otras enfermedades lo que hacen es que un gato con el tratamiento multimodal posiblemente podría estar bien mantenido, con su dieta, con su Calmurofel, con sus cambios a lo mejor ambientales en la casa, pero debido a esas otras enfermedades a veces pues se generan situaciones que hacen que el tratamiento multimodal no permita mantener tanto tiempo o de una forma controlada a ese gato durante más tiempo, ¿no? Y por tanto otras enfermedades son factores adicionales que no los hemos de ver como contraindicaciones para el tratamiento, pero sí que los hemos de ver como tal vez hemos de buscar complementos de tratamiento para esas otras enfermedades o hay que tratar esas otras enfermedades porque si no, aunque utilicemos el tratamiento multimodal, no sea suficiente porque hay otras enfermedades que nos están complicando la situación, diríamos, clínica y sobre todo emocional de ese gato. Muchas gracias, doctor Xavier. Muy interesante. Aquí hay otra pregunta. Dice la doctora Liz, ¿el tratamiento debe ir acompañado con analgésico los primeros días o no es necesario adicionar medicación analgésica? Claro, no hay ninguno de los tratamientos, no hay ninguno que haya demostrado que sea el perfecto. Por tanto, no hay ninguno que sea imprescindible. Posiblemente esta es la combinación que estamos haciendo, por eso es un tratamiento multimodal y parece que la combinación de varios de estos tratamientos son los que generan los mejores resultados en la cistitis idiopática felina. Por tanto, cada caso es diferente. Habrá casos en los cuales será imprescindible la analgesia y habrán casos en los que a lo mejor no es necesaria la analgesia. Si hay mucha hematuria, si hay estranguria, si hay polaquiuria, probablemente la analgesia es un factor importante en los primeros días.
sobre todo porque ya hemos hablado que la cistitis idiopática felina puede ser obstructiva o no obstructiva. Y por tanto, lo que nos interesa la analgesia, lo que a veces nos ayuda es a que no se obstruya, a que no llegue a obstruirse. Por tanto, si no se obstruye, nos facilite que clínicamente esos 2, 5, 7 días primeros el gato pueda entrar en una dinámica de mejoría clínica que para el propietario sea bien recibida y que aparte permita luego ya mantener ese tratamiento de, diríamos, a largo término o de más largo término con la dieta, los cambios ambientales, más o menos, por ejemplo, el Calmurofel. En este punto es lo que como clínicos tendremos que decidir en qué casos es necesario o no. En general, yo por norma, estén obstruidos o no estén obstruidos, los primeros 5, 6, 7 días del tratamiento, cuando hago un diagnóstico de cistitis idiopática felina, adjunto siempre analgesia, porque creo que puede ayudar a una mejor respuesta clínica, tanto por parte del propietario como por parte del gato, en el sentido de que el propietario, si ve que el gato se encuentra bien, también el propietario se siente bien y por tanto no nos estará llamando, porque a lo mejor no se ha obstruido, a lo mejor no orina sangre, pero va cada 2 minutos a orinar o está vocalizando y esto al propietario le genera un estrés, con lo cual los primeros días yo creo que puede ser interesante, aunque no es obligatorio. En el control y en el mantenimiento a largo término no tendría que ser necesario porque estamos hablando de otros factores. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy completa la respuesta. ¿Alguna otra pregunta a los invitados? Por acá por el chat no veo más y no nos han llegado otras por el WhatsApp tampoco. Creo que no hay más, así. Listo, entonces ya no he visto más preguntas acá, doctor Xavi. Les agradecemos a todos muchísimo las preguntas que hicieron, pero también su participación. Pensaría, si no hay más preguntas, agradecerles a todos su participación, a todos los colegas que nos acompañan desde Perú. Doctor Xavi, usted, al equipo de Biobérica, por el apoyo que nos están dando para esta charla muy interesante. Creo que nos llevamos unos temas, un aprendizaje que es parte de los valores que compartimos en Bimeda para los colegas en Perú. Agradezco también al equipo de Representaciones Durán por esta invitación, por mantener este contacto con los médicos veterinarios especialistas en felinos en Perú. Esperamos tenerlo pronto, doctor Xavier, por acá, en este lado del mundo. Creo que nos vamos a ver pronto, Dios mediante, hacia mayo. Y pues bueno, ya un poco para cerrar, agradecerle a Edgar también su participación, Edgar, desde México. Y bueno, con eso, ya para dar cierre, quisiera compartirles que como Bimeda nos ha dado mucha emoción traer Calmurofel al mercado de Perú de la mano de Representaciones Durán. Cualquier duda con respecto a dónde conseguir el producto, pues ya conocen al equipo de Durán. Por ahí está Denise conectada, pero además los ejecutivos de ventas de Durán que conocen. Y bueno, darles a todos, agradecerles por la participación. Ya son las 9:12 en esta parte del mundo, doctor Xavier. Ya tarde allá. Muchísimas gracias de verdad a todos por participar. Nos estaremos viendo pronto y bueno, cualquier otro tema, cualquier pregunta nos la envían vía el equipo de Durán, por favor, y nosotros se la haremos compartir. Por ahí están preguntando cuándo llega a Perú. Ya llegó, ya lo tenemos, doctora Carolina, así que cuente con eso. A través de Representaciones Durán podemos tener ya Calmurofel, ya lo tenemos allá en Perú. A todos, feliz día, feliz semana, doctor Xavier, muchas gracias. Gracias, Edgar, y a todos. Gracias, vosotros. Por favor. Feliz día. Gracias a todos, doctor Xavi, gracias. Rickson, hasta luego, buen día. Buen día a todos y gracias por estar ahí. Muchas gracias, adiós. Hasta luego, buen día.